están? Aquí Antonio de Ibis Handyman Professional Service. En esta ocasión os traigo un tip o un pequeño tutorial para cuando vayáis a pintar vuestra puerta o cualquier materia que vayáis a pintar dentro de la casa. Supongo que ya estaréis aburridos de cuando tenéis que volcar el galón de pintura dentro de la máquina o del recipiente que vayáis a utilizar. Siempre se chorrea los potes de pintura o se derraman por los laterales y tenéis que estar limpiando por alrededor para poder recoger la pintura. Con este aparatito que estáis viendo aquí, os vais a ahorrar muchos problemas de limpieza. Este aparatito, cuando pueden ver, tiene 4 cierres de seguridad en esta parte y en el medio tiene una palanca que sirve para girar la pintura y un acople o un apriete en la parte trasera que lo que hace es que salga la pintura por la parte delantera. Entonces, cuando tenéis esto acoplado, lo que hacéis es tener la pintura en la parte del centro y lo que hacéis es girarlo solamente. Lo podéis hacer manualmente o quitando este aparato y acoplando un taladro de apriete en la zona del medio y ello lo va a girar. Yo creo que no es muy complicado hacerlo manualmente, no tenéis tampoco, se puede deteriorar un poco con el taladro. Entonces lo que hacemos es girarlo porque él dentro tiene unas aspas que hace que toda la pintura se mueva interiormente, como pueden ver. Las aspas que tiene, acércate Antonella para que miren dentro. ¿Veis las aspas que tienen? Pues estas aspas cuando gira hace que se menee toda la pintura. Entonces él cuando cierra y le pone los pestillos de presión, él hace presión en la parte interior e impide que la pintura se salga, porque él tiene una junta que impide que salga la pintura. Entonces lo que vamos a hacer principalmente es batir. Batimos para que toda la pintura que está en el fondo se bata. Este aparatito, cuando lo tengáis ya listo, lo empujáis hacia abajo para que la aspa toque la parte inferior. Esta tapa de batir pintura, las hay también que tienen una palanca, pero también os digo que valen mucho más dinero. Y la palanca se suele partir más que este aparato. Este aparatito suele costar entre 25 y 30 dólares y la verdad que os digo que os merece la pena comprarlo. Porque si sois asiduos o habitualmente diaria o semanalmente utilizáis galones de pintura, eso va a venir muy bien. Porque lo metéis, baten la pintura ya la pintura se va batiendo dentro y no tenéis que estar agitándola, porque el problema es que cuando agitáis la pintura mucho también le salen burbujas. Esas mismas burbujas, cuando utilizáis una pistola, a veces también sale como pequeños disparos de aire por culpa de las burbujas, cuando son máquinas pequeñas o pistolas pequeñas de pintar, y sobre todo si son pistolas que funcionan con aire. Y si coge mucho aire dentro del depósito, luego lo va expulsando. Así que lo que hacemos, lo batimos bien. Ya lo tengo todo batido. Voy a utilizar esta pintura de Sherwin Williams de Pro Industrial. Es un semigloss blanco porque lo que voy es a pintar las puertas de dentro de mi casa. Voy a pintar esta puerta que están aquí, que ya la tengo preparada. Ya está todo preparado, todo empapelado. Y ella ya tiene echado una imprimición, un primer, que es para fibra de vidrio, y este tiene un primer de madera, para que la pintura agarre perfectamente. Entonces ya lo tengo todo preparado, todos los papeles por alrededor, todo empapelado, y el suelo cubierto, aunque el suelo no me importa, porque el suelo ahora mismo no tenemos todavía la cerámica puesta, pero para ir pintando la pintura por dentro principalmente. Entonces voy a utilizar esta Graco, es la Graco Airless Handheld. Esta máquina funciona con una batería de Wall.
voy a utilizar un tip o un dardo de disparo. Este es el número 210. Voy a utilizar 210 porque el 210 tiene un abanico aproximadamente de unas 6-8 pulgadas. Es muy pequeño, porque no quiero que tenga un abanico tan grande, porque como estoy dentro de mi casa, para que no tire tanta pintura al aire. Este es el cuarto de pintura, que es para esa máquina. Ya lo tengo preparado. Él tiene un filtro en la parte interior que me va a evitar que coja basura a la máquina. Vamos a colocarle la punta a la pistola. Y ahora vamos a proceder a llenar el tanque de pintura. Y miren la facilidad de utilizar este aparato con el galón de pintura. Como pueden ver, ni una gota de pintura se ha derramado. Le quitamos la tapa de la superior y la vamos a roscar. Esta es la mejor manera para colocarlo. En vez de estar roscándolo aquí, lo colocamos aquí. Ya está listo, ahora le vamos a sacar el aire. Ya está sacado todo el aire y ahora con la palanca hacia abajo vamos a cebarla. Ya está cebada y ahora vamos a hacer una prueba en el medio del papel. Voy. Papi, ya está grabando.
Bueno, aquí ya lo que hago es ponerme a comprobar a ver si le falta un poco de pintura en alguna de las zonas, porque como no hay tanta luz, pues entonces los humanos pueden engañar un poco en la zona. Y entonces reviso que no le falte ningún trocito de zona sin pintura, que pueda haber un poco de suciedad o burbuja o algo, y esta pintura es autonivelante y entonces ella nivela bastante bien, y entonces hay que buscar la zona donde no haya brillo, es zona donde se supone que le falta pintura. Así que creo que por el pronto está acabado. Y aquí pues ya he esperado que haya pasado unos minutos y vuelvo a chequear. Si pueden ver, la pintura está brillante casi completamente por igual por todos lados. Eso quiere decir que está completamente cubierta toda la puerta. Y entonces dejo que pase otros minutos más para volver a comprobar. Por motivos de seguridad pudiera haber un poco de deslizamiento de pintura o chorreo de pintura. Y entonces ahora, ya que ha pasado unos 10 minutos, estoy comprobando con una luz LED, que esta luz LED me va a permitir encontrar todas las fallas que haya dentro de la puerta. Yo estoy observando ahora mismo y por lo pronto se va viendo bastante bien. No estoy viendo ninguna suciedad, alguna polución, algún chorreo. Lo veo todo bastante parejito. Y bueno, amigos, si les ha gustado el vídeo, como siempre les digo, suscríbanse, apoyen mi canal. Dios los bendiga a todos y se les quiere de gratis. Chao, chao.